Ejemplo CRUD optimizado. El presente código fue creado para demostrar una mejora sustancial en la técnica de programación al emplear el uso de las clases y módulos, permitiendo una estructura más legible, descentralizada y de fácil mantenimiento, así como capaz de aplicar escalabilidad con mayor facilidad. La idea es demostrar la importancia de usar técnicas de programación como el empleo de clases y módulos para separar en secciones los elementos del programa y de esta forma tener un código más limpio, reutilizable, elegante y escalable, además de poder delegar a otros programadores las tareas con mayor facilidad. Contenido de la carpeta CRUD. El código se encuentra en la carpeta SQLite CRUD. Para ejecutar la aplicación llamamos al programa main piso agenda.py. Estos son los archivos que contiene el programa. Esta es la base de datos contacto.db, el programa principal que ejecuta main agenda y cada uno de los módulos correspondientes. Hay uno para borrar, otro para crear, editar. Hay una ventana principal, otra para ver y una ventana de avisos. ¿Cómo ejecutar la aplicación? El código se encuentra en la carpeta SQLite CRUD. Para ejecutar la aplicación llamamos al programa main piso agenda.py. Para ejecutar el código vamos a localizar el archivo SQLite y hay una subcarpeta llamada CRUD. Dentro de esta subcarpeta tenemos el archivo llamado main.agenda. Vamos a hacerle doble clic para abrirlo y luego clic botón derecho para ejecutarlo. Aquí run main agenda. El programa, fíjense que ahora ya tiene un menú, el cual tiene diferentes categorías, uno para crear, editar, borrar, ver y salir. Entonces tenemos el listado que habíamos hecho antes y el listado funciona también con autocompletar la lista. Aquí podemos, por ejemplo, crear. Voy a hacer clic a uno crear. Aquí abre otra ventana. Selecciona la ventana. Esta es la ventana de editar usuario que permite crear. Voy a poner mi nombre. Bueno, ya yo lo tengo aquí. Voy a poner entonces otro nombre. Voy a poner que no tiene Python. Aquí, Python, curso, el email, demo@hotmail.com. Fíjense que la cantidad de registros actuales son 15. Le voy a dar guardar registro. Y ahora pasa a 16. Aquí está, este es el último registro. Puedo cerrar. Ahora puedo, para hacer editar, abro aquí. Aquí por ejemplo pongo 1, 1, 1, 3. Le digo guardar. Y fíjense que acaba de cambiar a 1, 3. Aquí entonces pongo Python. El que tenía más Python, pongo Python 3.8. Guardar. Y cambia a Python 3.8. Ahora para borrar hay que seleccionar un ítem. Voy a poner aquí país, borrar. Viste que ahora pongo un aviso de confirmar borrar. Digo que sí y me lo borra. Voy a revisar otra vez avión, borrar. Digo que sí. Ahora para ver, puedo seleccionar alguno. Digo ver. Aquí traigo la ventana. Fíjense que aparece 12. Y cuando hago la selección también puedo ver en tiempo real. Igualito estamos ejecutando un reporte desde la consola. Ahora aquí doy salir y cierra el programa completamente por las dos ventanas. Aquí dice close 0. Explicación del código. Las primeras líneas son para la carga de los módulos y paquetes que vamos a necesitar para el programa. El primero es el tkinter. Esto es un submódulo del tkinter, el cual usamos para los mensajes de aviso. Fíjense que estamos llamando al message box y lo que hacemos es usar el alias para
no tener que llamar a todo este nombre largo, MB. Después tenemos la importación de los módulos personalizados que hemos creado, uno para la ventana crear, editar, ver, borrar y principal. Más abajo ahora tenemos la carga para el Tinker para la construcción de la ventana. Fíjense que estamos declarando la clase, ya esto es una instancia. Ahora esta instancia que está aquí, estamos pasándola a el módulo app, al método app que está aquí en root. Y entonces aquí estamos creando una clase app. Ahora esta clase que está aquí, ahora carga un método llamado cargar tabla, que carga el contenido de la tabla. Después tenemos ahora otra clase que se está creando aquí, esta app, está llamando a una clase app y llama a editar ventana. Otra para ver ventana, que es la app, instancia para ver ventana, y el otro para crear. Continuando con el código, tenemos el callback, que es la función que se llama para los eventos. Entonces aquí está capturando el contenido de la selección del árbol de la tabla, como había dicho antes. En esta parte se está asignando un atributo para el objeto root, que está aquí, se llama posición de registro, el cual estamos capturando, que sería la posición de la columna para la búsqueda. Eso es el ID en este caso. Aquí estamos entonces imprimiendo los datos y aquí estamos imprimiendo la posición del registro. Ahora aquí esto es una función que preguntamos si tiene el atributo para evaluar y evitar errores, ver editar ID posición, y si lo tiene entonces podemos cargar root editar posición. También hacemos lo mismo para ver, y aquí ver, cargar ítem, y aquí entonces le mandamos los datos para cargar el ítem seleccionado por la posición ubicada por la tabla. Ahora tenemos la función buscar, la cual está obteniendo la entrada del campo entrada. Aquí tenemos el get, data entry, ya tenemos el valor, aquí lo estamos imprimiendo en la consola y ese mismo dato entonces lo enviamos para app cargar tabla. Luego preguntamos aquí en la ventana si tiene el atributo master. Para nuevo, en el caso de nuevo, entonces declaramos como variable global ventana editar y preguntamos que si no existe o si está o si no es verdadera ventana crear, entonces no se lee este contenido. Si existe, entonces se abre se crea la ventana crear, se lee el contenido pasando el dato de la app de carga de tabla de datos y se asigna ventana crear que en true para decir que acabamos de abrir la ventana. Para el caso de editar, accedemos a la variable global ventana editar. Aquí confirmamos que si está en true, ventana editar, que si tiene el atributo existe, este existe es el que está acá. Fíjense, ventana editar y ventana ver. Estos son los atributos que va a asignarle. Luego, si no existe, entonces crea la ventana. Esto es para confirmar si ha sido seleccionado. Aquí preguntamos si hemos creado el registro de posición del root. Si lo hemos creado, entonces lo carga el contenido de la ventana. En caso contrario, sale este resultado por consola. Aquí, ventana editar, leemos la tabla
y enviamos el resultado de que existe. Para borrar, obtenemos el dato de la selección, fíjense, de la tabla. Preguntamos que si data el valor es igual a 0, que significa que no ha sido seleccionado nada. Y de ser cierto, entonces aquí aparece un mensaje, un aviso, el cual pregunta que debemos seleccionar un elemento o un ítem para borrar. En caso de que el valor no sea 0, ya entonces llamamos a la ventana de borrar. Aquí estamos llamando atributo, mandamos los datos de data, que está aquí, de la selección, y el app de carga. Para ver, declaramos la variable global ver, preguntamos si ver existe, de que existe entonces, si no existe, entonces la volvemos a cargar. La idea de esto es que no vuelva a llamar la ventana varias veces. Entonces aquí confirmamos que si tenemos seleccionado el ítem, de tener seleccionado, cargamos el elemento, y si no, hacemos un aviso en consola. Entonces aquí imprimimos de que acabamos de cargar la ventana. Esto es para el vínculo de los eventos de la selección de la tabla en tree. Acuérdense que ya esto se había más trabajado antes. Aquí tree view select y está llamando la función callback. Ahora tenemos el evento del key release de soltar tecla para el cajón de búsqueda. Aquí está el key release que llama buscar. Aquí ahora tenemos los comandos de los botones que van a llamar cada una de las funciones. Está nuevo, editar, borrar y ver. Esto estamos asignándolo con config y corremos el loop. Ahora vamos a ver el contenido de la ventana crear. Voy a hacer doble clic. Fíjense entonces que llama tkinter a el import SQLite y también llama a la ventana de avisos. Entonces aquí fíjense que aquí es una clase, la clase es app, aquí se define la inicial en self. Entonces tenemos una variable global dentro de la clase que dice existe, es false. Por eso que cuando le estamos diciendo que sea true, ya asigna esa variable y él pregunta y ya sabe que la ventana no se debe crear nuevamente. Entonces ahora cuando definimos ventana, aquí voy a poner a my ventana para nuevo, aquí está preguntando, ventana existe, que sería la primera vez. Entonces si no existe se crea. Fíjense, está ventana y llama al método ventana, que es este que está acá. Entonces ya con eso, entonces va a poner el valor de que existe. Ahora ponemos como master el tk para asignar la ventana. Aquí ponemos los valores, que son los valores para la ventana, la geometría, el atributo para que esté enfrente, el título que ya habíamos dicho antes, que es para que es lo que se pone como una etiqueta. Aquí está para el nombre. Este es la variable self para que pueda ser accedida en cualquier parte. Entonces var entry dentro de la clase. Aquí ponemos string var self master porque va a acceder aquí al master, que es el contenido de la ventana. Ahora entonces aquí ponemos el campo de entrada, dice que está self master, y entonces asignamos como texto de variable la variable aquí de entrada nombre que corresponde acá. Solo hacemos lo mismo para apellido, aquí está apellido e email. Ahora tenemos aquí el botón de guardar, master, texto guardar edit, online, y aquí tenemos el nombre del botón. Entonces ahora tenemos el botón de cerrar, aquí cerrar ventana, y aquí está el comando para cerrar ventana,
cerrar ventana de edición. Aquí tenemos los vínculos. Aquí está, por ejemplo, el bin destroy, on destroy, para cerrar. Y el botón para guardar. Aquí está el botón guardar. Aquí está vinculado. Acción guardar. En esta parte es la geometría de posición para colocar el contenido de los widgets o los elementos en la ventana. Y ahora estamos llamando a el método dentro de acción de guardar. Fíjense que es el que está acá, este que está aquí. Está self, botón guardar, bin, que es para vincularlo. Botón 1, que sería el clic botón de izquierdo. Y cuando pongo acción, aquí está para la función de guardar. Aquí está para guardar. Ese que ahora está llamando a self otra acción, otro método llamado guardar. Ahora aquí ejecuta poner tabla, que es para que actualicemos la tabla. Ahora ya hace un aviso y después que hace el aviso, cierra el aviso. Por eso que pone aquí que lo destruya, que lo cierre. Ahora aquí está el self guardar, ya más detallado. Estamos ahora capturando los campos de entrada del formulario en esta parte, como por las variables. En esta parte aquí hacemos la conexión de la base de datos de SQLite, asignamos el cursor, ejecutamos como habíamos hecho antes. Aquí está el nombre de la tabla, los campos y aquí están las variables correspondientes. Confirmamos aquí la ejecución de la función de inserción y cerramos. Para cerrar, aquí ponemos destroy. Aquí, por ejemplo, ponemos leer tabla para que llame a la tabla y poner tabla. Y esto para cerrar. Para el caso de editar es muy similar a crear, si se fijan. Hubo aquí el contenido. Aquí los módulos y los paquetes son prácticamente los mismos. Aquí llamamos a la app. Aquí hacemos la construcción. Aquí de editar, en este caso, la etiqueta para ir haciendo la construcción de los widgets correspondientes y la colocación de los widgets correspondientes. Ahora tenemos la función o el método de acción de guardar, ese que llama a otra función aquí de guardar, aquí para poner la tabla, hacer el aviso y después de hacer el aviso destruye el aviso que está acá. Aquí está master aviso, que es la ventana que está acá. Aquí está master destroy. Y para cargar el contenido del ítem, aquí está, cargamos a la base de datos, creamos el cursor, seleccionamos para saber si tenemos la tabla agenda, que eso lo habíamos hecho anteriormente, y aquí seleccionamos todo el contenido y lo mostramos para la tabla. En el caso de guardar, fíjense que estamos haciendo la asignación de las variables a los valores de las variables de los campos del formulario. Aquí hacemos la conexión a la base de datos, creamos el cursor, hacemos el update correspondiente, el ID. Aquí lo tenemos del ID de self post ID. Ejecutamos el commit, luego cerramos. Aquí hacemos leer tabla para la ejecución de la tabla. Aquí ponemos la tabla para las actualizaciones. Esto es para la actualización de la tabla cada vez que se modifique. Y este para cerrar la ventana. Y este para destruir el contenido de la ventana. En el caso de ver, es más sencillo porque fíjense que solamente tenemos el tkinter y el SQLite. No tenemos ningún aviso. Tenemos ahora la creación igualito de la clase. La ventana, la construcción de la ventana. Esta es la parte de la ventana. Aquí está la creación de los elementos para la colocación de los widgets, para la geometría.
Aquí está para cargar el ítem de la selección. Este para cerrar y este para destruir. Ahora vamos a pasar a la ventana principal, que es la que corre al ejecutar el main agenda, la primera que vemos. Aquí están los elementos. Llamamos a la app, a la clase app. Fíjese que esta es la parte para la construcción de la ventana. Aquí está la etiqueta esta para buscar por nombre, apellido. Aquí están los elementos para el árbol, igualito que habíamos hecho antes. Y luego tenemos los botones. Aquí están todos los botones para el menú. Aquí está la geometría para empaquetar. También aquí la geometría para empaquetar en los scroll vertical y el árbol. En esta parte se encarga de cargar por primera vez la ventana. Aquí hacemos SQL con él, el cursor, ejecuta para confirmar si tenemos la tabla. Y aquí hacemos la consulta de ejecución completa para la carga de la tabla. Aquí está, fíjese que está el tree select y aquí donde colocamos los contenidos. Ya esto lo habíamos colocado al principio de, de las consultas para las tablas. Ahora tenemos la ventana ver, la cual carga el siguiente paquete, el tkinter y el módulo SQLite. Fíjense que hace una clase app. Este es el método inicial para la construcción. Él tiene una variable que pregunta su existencia, que está como valor inicial false. Cuando ya creamos la construcción de la ventana, esta variable cambia a true. Entonces la posición inicial del ID. Aquí ya estamos empezando a hacer la construcción de la ventana TK, título, geometría, posición en el tope. Ya estos son las etiquetas, la etiqueta superior, el nombre, la entrada, la variable de entrada, el entry, el campo de entrada. Ahora este es para apellido, el apellido, el entry, mail, el email aquí otra vez y aquí está el botón para cerrar la ventana. Que está el comando cell y llama a el método función cerrar ventana. Aquí está. Aquí tenemos un vínculo para destroy. Si se ha destruido, entonces él ejecuta el evento on destroy. Este grupo es la que hace la posición en la geometría de tkinter de los elementos de los widgets. Ahora tenemos el método de cargar ítem. Aquí está, según el ID correspondiente. Llamamos a la base de datos, creamos el cursor. Aquí confirmamos la existencia de la tabla. Después de eso, si existe la tabla en la consulta, aquí hacemos ya la consulta como tal per se del registro, según su ID. Aquí hacemos el fetch one, igual, aquí imprimimos el resultado. Empezamos aquí a construir, obtener lo que son los elementos de los datos. Este para el result 0, result 1, vamos ahora a tener la posición post ID. Este va a tener el var entry nombre para resultado 1, para el 2 va a ser apellido y para el 3 va a ser email. En caso de problemas con la tabla, reporta un error, se cierra la conexión, el programa y se cierra la conexión. Tenemos entonces aquí otro método para cerrar ventana en la cual se destruye la ventana principal, que es la ventana de editar, y se manda un aviso de la variable de que existe y ahora está en false, que es la que confirma la existencia de la ventana. Este es on destroy, que también confirma que ya no existe la ventana. Ahora tenemos el caso de la ventana borrar, ese que llamo aquí el módulo
correspondiente al message box del TK-Inter, el módulo SQLite. Creamos una clase. Tenemos ahora un método estático, que el cual podemos ejecutar sin necesidad de construir la instancia de la clase. Entonces aquí quitamos borrar, recibimos los datos, la carga de la tabla, que significa que con esto vamos a actualizar el contenido de la tabla. Podemos aplicarlo. Aquí fíjense que aquí estamos recibiendo, sería una función que vamos a después llamarla después de hacer la destrucción del registro. Aquí entonces vamos a recibir los datos, empezamos a escudriñar los datos de la data en los valores, el 0, el 1, el nombre, el apellido y el ID. Preguntamos para la confirmación de si deseamos borrar con el MB, el message box. Si la pregunta ha sido cierta, entonces aquí salimos por consola que sí. Cargamos la base de datos, creamos el cursor, ejecutamos. Aquí hacemos la ejecución de SQL del delete, agenda, con el ID correspondiente que está acá. Aplicamos el commit, cerramos la conexión y fíjense que cargar tabla corresponde acá porque vamos a actualizar la tabla. Estamos pasando en este método una función que la vamos a actualizar al ejecutar el borrado de eso. Ahora aquí en else dice que no y con esto ya estamos listos lo de borrar. Ahora, el archivo Windows aviso es una clase que lo que sirve para enviar un aviso según el evento que se ha sido guardar o en el caso de guardar la creación o editar. Ese que aquí llamamos el TK-Inter. Creamos un método para la inicialización, se crea una ventana pequeña, aquí está el título, se crea la estructura, el tamaño, se pone al tope y le decimos que guardar. Después de eso, entonces vamos a después a destruir esa ventana al ejecutarla. La idea es, como dice, reportar una ventana que se está guardando. Fíjense que aquí el resizable, que son los elementos, que son los iconos, que son para maximizar, reducir, aquí está en false. Con lo cual la ventana es básica.